Vamos a comenzar, como es habitual, el mes, la semana, el día, en nuestra edición, hablando con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Sanco de nuestra ciudad, porque el fin de semana, si bien no suele ser parámetro porque se procesan menos datos, igual se mantiene por ahora lo que parece ser una curva descendente en la cantidad de contagios, lo que implica, por un lado, cierto alivio, pero no por ello hay que relajarse en cuanto a las medidas de precaución. Doctor, muy buenos días, ¿cómo le va? No lo escucho. Un amesetamiento del número de casos, una tendencia a la baja por ahí en algún momento. El día viernes, por ejemplo, tuvimos 5 casos en Villa Constitución, el sábado 7 y el día de ayer 9 casos positivos. En el departamento, el día viernes tuvimos 14 casos, el sábado 3 y el día de ayer 8 casos. Y en las otras localidades que siempre mencionamos, 16 casos el día viernes, 4 el sábado y 7 el día de ayer. Como hacemos siempre, el resumen de la semana es que en total en la semana que va del 25 al 31 tuvimos en Villa Constitución 63 casos, en el departamento Constitución 88 y en el resto de las localidades 79. Villa Constitución en esta semana creció en relación a la semana anterior, que habíamos tenido 53 casos y ahora tenemos 63, o sea que aumentamos 10 casos. El departamento, que la semana anterior había tenido 110 casos, que nos venía llamando la atención, bajó a 88, lo cual es algo significativo, y las localidades vecinas, que la semana anterior tenían 76, aumentaron un poquito a 79. La semana en total, entre las tres estadísticas que siempre mencionamos, tuvimos un total de 233 casos positivos contra 239 de la semana anterior y 283 de la otra. O sea que estamos bajando lentamente, pero estamos ahí. De todas maneras, esto es significativo de que siga habiendo casos, que este número de 233 en la zona nos genera siempre una inquietud para lo que puede ser la internación eventualmente de pacientes. Pero por suerte las internaciones están bastante controladas. Hoy en el hospital de Villa Constitución, en la zona COVID, solamente tenemos un paciente internado. En la terapia intensiva tenemos 2 pacientes, pese a que lamentablemente los 2 pacientes con COVID están en asistencia respiratoria mecánica porque su cuadro es un poco complicado. En el sanatorio privado, Sanatorio Rivadavia, tenemos 2 pacientes internados en sala y un paciente en la unidad de terapia intensiva. Por tanto, tenemos en total 6 pacientes internados entre los 2 efectores, lo cual hace que tengamos cierto grado de tranquilidad en cuanto a la posibilidad de saturación de camas o no, y nos permite mantener una expectativa de tranquilidad en ese aspecto. Doctor, el fin de semana se registraron 3 muertes en el departamento según el parte o los partes del Ministerio de Salud de la provincia, 2 en Peirano, que creo que fueron reportados el día sábado, y uno de Villa Constitución reportado en el día de ayer. Sí, así es, así que estamos con esas posibilidades siempre de los fallecimientos, lamentablemente, que eso es una... De todas maneras, yo vuelvo a insistir, me daría la impresión que la relación de muertes, que no debería haber, pero en nuestro país tenemos relativamente una baja incidencia de mortalidad, pese a los casos diarios que hay en línea general en el país, comparado con otras regiones del mundo que tienen alta incidencia de mortalidad con esto del COVID. De todas maneras, no es lo que más nos gusta, pretenderíamos de que esto no ocurra, pero lamentablemente siempre hay posibilidades de personas que por el riesgo de edad o de alguna comorbilidad o la carga viral o su respuesta inmune o su condición genética hacen que la enfermedad pueda ser más complicada que en otras y traer todas estas consecuencias. Eh, Lamentablemente yo lo que veo es que probablemente muchos de los casos que se están dando de contagio, no sé si son tantos en reuniones de tipo sociales, pero sí lo que veo en reuniones familiares. Por ejemplo, vos que tenés acceso siempre al diario local, el semanario que es el Sur,
Otro día veía en una de las fotos de sociales salutaciones por un cumpleaños y en la foto se veían 20 personas y ninguna con barbijo. En esa foto no generaron ni distanciamiento social ni protección, lo cual eso demuestra que en una reunión ya violaron lo que se establece en una reunión no mayor de 10 de tipo familiar. O sea, hay que tener mucho cuidado en eso porque lamentablemente yo sigo diciendo todavía que hay gente que es muy asintomática y puede transmitir la enfermedad y generar mayor enfermedad de riesgo en pacientes de mayor edad y susceptible por alguna comorbilidad. Además, el virus tiene una característica particular. Uno empieza a repasar todo lo que se ha dicho en todo este tiempo y el virus puede tener hasta una incubación de 5 o 6 días y después la manifestación de la enfermedad puede tardar hasta el día 11. O sea que un paciente podría haberse contagiado del coronavirus y 10 días sin manifestación de ninguna sintomatología. Y durante esos días está eliminando virus de acuerdo a la carga viral que tiene y está contagiando. Y si en algún momento rompen el protocolo de cuidados, ahí estamos con los contagios. Doctor, le iba a consultar, esto más que nada por una cuestión operativa nuestra, ya que el Ministerio de Salud de la Nación anunció en el día de hoy que a partir de ahora, en el mes de febrero, deja la modalidad de informar diariamente los casos de COVID, como venía haciendo prácticamente desde el inicio de la pandemia. Antes eran 2 reportes diarios, después pasó a 1 por día en horas de la tarde y ahora anunció que solamente será 1 por semana los martes por la mañana. Aquí en Santa Fe tienen información ustedes si se va a alterar la forma en que se realiza la notificación de los casos o vamos a mantener el mismo sistema como hasta ahora. No, aparentemente por lo que yo tengo entendido acá vamos a seguir de la misma manera. No entiendo, realmente no llegué a comprender el motivo, el argumento que da Nación. No me cierra, me parece... Conozco solamente el anuncio. No, el argumento es que para que técnicamente puedan trabajar mejor, cargar mejor los datos, poder hacer el informe mucho más prolijo. Me parece que es más desprolijo esto de una vez por semana que no todos los días, lo vamos corrigiendo después todos los días. Pero esto es algo que no nos permite a nosotros tener a la gente del interior, por ejemplo, una noción real día a día de cómo marcha la pandemia, números, estadísticas, casuísticas, lo cual a nosotros nos permite decir, en Buenos Aires tantos pacientes, bueno, ¿qué riesgo tengo que esos pacientes puedan venir después, o contactos estrechos que han tenido esos pacientes, venir al interior? ¿Cómo controlar todo esto? A mí me parece que las estadísticas diarias, algo que nos resuelve a todos, aparte es de interés público, tanto, no solamente para los médicos, el periodismo, sino para también la gente. La gente quiere saber día a día cómo se va desenvolviendo esto, más allá de que eso le puede generar a algunos incomodidad, a otros temor y a otros les resulta de mucho interés. A mí particularmente me resulta de mucho interés porque puedo seguir las curvas de crecimiento o de descenso, ver cómo está una región, cómo está otra. Uno lea estadísticamente todos los días lo que pasa en el país. Yo leo todos los días o busco lo que pasa en los distintos departamentos. Genera siempre una incomodidad. Pero nosotros vamos a tratar de recabar los informes y lo vamos haciendo de manera, buscando alternativas de información de la manera que sea. Sí, cabe destacar, por así para la audiencia, que nosotros a veces damos a conocer los números gruesos de un informe, el que realizaba a diario el Ministerio de Salud de la Nación, no solamente daba a conocer los casos nuevos confirmados, las muertes y algunos detalles de provincia por provincia de cantidad de casos se han confirmado, sino que daba un panorama muy completo de ocupación de camas, también provincia, porcentajes y demás, que nosotros nos damos a conocer porque es muy engorroso para informarlo. Pero para los profesionales de la salud, como el doctor Mendoza, resulta de vital importancia tener todos esos datos estadísticos que, como decíamos ahora, se informarán a nivel nacional una sola vez a la semana, los martes a las 11:30, algo que realmente ha causado gran confusión, sobre todo a los trabajadores de la salud y a los de prensa también. Sí, por ejemplo, el ejemplo es típico. Hoy nosotros tenemos entre los 2 efectores privados 6 pacientes internados.
pero yo debo saber cómo está Rosario, que es un lugar de referencia en ocupación de camas. Si supongamos que yo mañana me entero, o nos enteramos, digamos en general en el hospital, de que Rosario está desbordado en el número de camas, tenemos que tener en cuenta que probablemente podamos tener derivaciones, como nos pasó en algún momento, que tuvimos gente de Rosario, de Arroyo Seco, de las localidades vecinas, de los pueblos vecinos, hasta tuvimos un paciente derivado en un momento de Las Rosas. Sí, me acuerdo. O sea que, a ver, la estrategia de conocer nosotros, ocupación de cama, cómo están las camas de terapia, de internación, cómo está todo, nos sirve puntualmente para la estrategia de atención sanitaria. No es conocer el número y nada más, sino elaborar programas de contención de esto y el día a día ir sabiendo cómo nos tenemos que preparar. Sí, por eso no se entiende esta decisión del Ministerio de Salud, sobre todo porque incluso daría a entender, y creo que esto también genera una confusión riesgosa, que pareciera que ya lo más grueso, lo más grave de la pandemia hubiese pasado, hay menos casos, informamos entonces una vez por semana, y pareciera que esto ya se estuviese terminando, cuando lo que se denomina segunda ola todavía ni siquiera empezó a arribar a nuestro país. Entonces me parece también una decisión que puede tender a ese tipo de confusión, a que nos relajemos aún más creyendo que todo ya pasó. Estamos lejos de que esto se termine y estamos lejos porque dado a que no tenemos las dosis de vacuna tan esperadas que teníamos todos. Y entonces coincidimos lo que decimos nosotros con muchos colegas del país. Tenemos que vacunar la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible. Pero en la medida que no tengamos vacuna, no sabemos. Por ejemplo, a la provincia hoy le llegarán 18.000 dosis, entre primera y segunda dosis. Sí, hay que dividirla por dos. O sea, que va a ser 9.000. para vacunar solamente 9.000 personas en total. Eso no sé si va a alcanzar incluso para terminar con el personal de salud que todavía no está totalmente vacunado. Entonces, conocer estadísticas, números, es bueno para todos, para la gente misma también, que sepa, por ejemplo, que en una localidad de veraneo hay tantos casos y la gente dice, entonces decido no ir a tal o cual lugar. Eso también permite a la gente tomar decisiones vacacionales en una época muy difícil para las decisiones. Así es. Doctor, yo le agradezco como siempre esta comunicación, siempre es esclarecedora. Por supuesto, mañana vamos a volver a charlar como todos los días. En lo de su cupo ha sido muy importante su aporte y como siempre se lo agradecemos enormemente. Bueno, va a ser un gusto y bueno, nos quedó pendiente lo que vos habías planteado para hablar de ivermectina, que me parece un tema muy interesante y les voy a contar también algunas nuevas drogas que han salido a través de una empresa española que se hace con productos del mar, muy interesante. La verdad que admirable cómo el mundo se ha puesto a investigar y uno aprende cosas que dice, ¿de dónde sacan tantas cosas los biólogos, los médicos, los bioquímicos, los científicos en general? Y la verdad que es sorprendente cómo el hombre descubre tantas cosas beneficiosas para el hombre, valga la redundancia, y otros no hacen cosas tan buenas y que van en contra del hombre. Así es. Bueno, mañana hablamos de esas dos posibles hablamos, alternativas que tenemos. Un gusto, doctor. Va a ser un gusto.